Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Números capítulo 23. Y el versículo que tenemos a leer son los versículos 21 y 22 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura de esta manera: no han notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Esta tarde damos gracias a Dios, amados hermanos, ya que Él nuevamente nos ha congregado. Estamos confiados bajo la promesa del Señor Jesucristo, que ha prometido que donde están dos o tres congregados en su nombre, su promesa es: ahí estoy yo en medio de ellos. Siempre hemos explicado que es una bendición, es una maravilla saber que todas las veces que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo, Él ocupa el centro de nuestra reunión. Y si Él está con nosotros, tiene una bendición para cada corazón. Ojalá que todos, tanto nosotros los varones, con ese anhelo de oír la palabra, como también nuestras hermanas, y no solamente oírla, sino guardarla, retenerla en la tabla de nuestro corazón. Nos servirá en el transcurso de nuestra vida y mayormente de este año 2017 que hemos emprendido días llevamos. Quisiéramos pensar en estas palabras donde nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel. Aquel pueblo que Dios un día los sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Esta vez, mientras Israel iba caminando por el camino o por el desierto, oiga, como dice la palabra de Dios, quisiéramos contarle en breve la historia en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios que mientras Israel iba avanzando, iba hacia la tierra prometida, en esta oportunidad había un rey que oyó todo lo que Israel había hecho a las otras naciones. Leamos un poquito cómo dice el 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Oiga, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo
porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Esta vez este hombre le dijo a un profeta: ven, maldíceme al pueblo Israel, quizá así yo los pueda vencer. Nuestro mensaje es ver, oiga hermano, la gran bendición que Dios le da a su pueblo. Dios no nomás, fíjese hermano, Dios, para en vez de sacar a su pueblo de Egipto, Dios los había preparado. Era un pueblo bien dispuesto, fíjese hermano. Y es más, ellos disfrutaban la presencia de Dios porque Dios estaba con ellos. Fíjense hermano, oiga cómo dice la parte que vamos a ver cuando dice la Escritura, oiga. El versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como las del búfalo. Oiga, como dijo este hombre. ¿Quién podía contra Israel? Miremos un poquito cómo era ese pueblo. Isaías capítulo 18, versículo 7. No vaya a perder aquí. Isaías capítulo 18, versículo que tenemos para leer, oiga cómo dice el versículo 7, 18, 7 del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. ¡Qué bendición! Dice que ese pueblo, oiga hermano, era un pueblo de tez brillante, de elevada estatura y gente conquistadora. ¿Por qué, hermano? Dios los había capacitado. Era un pueblo fuerte, no era un pueblo débil. Fíjese hermano, era un pueblo capaz de enfrentarse contra el enemigo, fíjese hermano, y nadie podía hacer frente al pueblo de Israel. Como Dios, oiga hermano, como Dios hace con su pueblo, lo que vamos a pensar es, oiga como dice la Escritura, tiene fuerzas como las del búfalo. Usted conoce cómo es un búfalo, ¿verdad? El búfalo no es tan fácil agarrarlo. Un día le dijo Dios a Job: ¿atarás tú al búfalo con coyonda? ¿Será que te va a servir hasta para arar la tierra? Nunca, ¿verdad? Ese animal tiene una fuerza increíble, indomable, que no tan fácil lo van a vencer. Dice que Dios había capacitado a su pueblo, porque ¿qué es fuerza? Fíjese hermano, fuerza es capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Fíjese hermano, eso se llama fuerzas. Fuerza es capacidad física para realizar un movimiento, oiga hermano, un trabajo, aún para sostener un peso. Fíjese hermano, se necesita fuerzas. Qué dicha la del pueblo de Israel, dirá usted. Quisiera explicar en esta tarde que nosotros, por medio del Señor Jesucristo,
hemos alcanzado esa promesa hecha a Israel, fíjese hermano, ¿verdad? Nosotros en el Señor Jesucristo hemos alcanzado esa gran bendición, fíjese hermano, ¿verdad? Vamos a pensar un poquito esta tarde cómo están nuestras fuerzas de nosotros, fíjese hermano, porque oiga, como dice la Escritura, que este pueblo tiene fuerza. Dice que esta vez Balac tomó su parábola y dijo: contra Israel no hay agüero, contra Israel no hay adivino. Dios está con ellos. Tienen fuerzas como las del búfalo, oiga hermano. Ese pueblo es un pueblo indomable, un pueblo que no tan fácil lo van a vencer, porque es un pueblo que Dios lo ha capacitado, fíjese hermano, ya le explicaba. Nosotros en Cristo hemos alcanzado esa gran bendición, esa promesa hecha a Israel, fíjese hermano. Pero ¿cómo estarán las fuerzas de nosotros, verdad? ¿Cómo hemos principiado este año? Gracias a Dios por los hermanos en las delicias que están haciendo conferencias, fíjese hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar, los hermanos en este lugar son pocos, fíjese hermanos, son muchos. Un pueblo pequeño, pero que han confiado, pero que se han acercado a Dios, fíjese hermano, aquel que tiene poder para capacitar a su pueblo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino que nos ha dado espíritu de poder, fíjese hermano, espíritu de poder. Pero no sé qué pasa en nosotros, fíjese hermano, muchas veces se nos terminan las fuerzas a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos confiamos en nosotros mismos. Muchas veces el creyente, muchas veces la hermana está muy débil, porque qué triste es cuando uno no tiene fuerzas en lo material, ¿verdad? Ya se quedó usted alguna vez sin fuerza, hermana, por alguna enfermedad, por algo que le ha venido en la vida, por algo que ha sufrido en la vida. Y qué triste es cuando a uno le empiezan a faltar las fuerzas, fíjese hermano, las fuerzas. Alguien que está débil no tiene capacidad para la acción, no tiene capacidad para un trabajo, para hacer algo, fíjese hermano. Alguien que está débil, fíjese hermano, no tan fácil está dispuesto para un trabajo, fíjese hermano. Pero cuando alguien está fortalecido, cuando alguien está capacitado, no le hace caras a nada, fíjese hermano. Este pueblo tiene fuerzas como las del búfalo. Pero dirá usted, entonces, ¿por qué estoy débil? Porque yo no me siento capaz, gracias a Dios, hoy hermano, por las asambleas en Guatemala que están trabajando en cada lugar. El pueblo de Dios está trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en día nadie está con las manos cruzadas. Unos están pensando en conferencias, otros están pensando en reuniones especiales, otros están comprando predios, otros están comprando aparatos, y sucesivamente el pueblo del Señor está trabajando, porque es un pueblo, oiga, de tez brillante, gente conquistadora y fuerte, y fuerte, gracias a Dios por este pueblo, por la asamblea en este lugar. Son pequeños, pero han confiado en el Señor. Es un pueblo pequeño, pero con grandes fuerzas. ¿Por qué, hermano? Por su propia capacidad, no.
Recuerde que las fuerzas espirituales no lo puede obtener por su propia capacidad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si estamos débiles, si estamos flacos, si nos sentimos debiluchos, fíjese hermano, porque uno mismo siente, fíjese hermano, cuando realmente el creyente no tiene fuerzas, no tiene capacidad. Si preguntamos con nuestros hermanos en este lugar cuánto tiempo le buscaron a Dios en oración, fíjese hermano, ¿verdad? ¿Sabe cómo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben cuánto tiempo en nosotros no hay capacidad? Somos pocos. Ayúdanos. Tú eres grande. Tú tienes una bendición para nosotros. Prometes llenarnos de capacidad sobre la tierra para poder ocuparnos en algo. Fíjese hermano, ayúdanos Señor. ¿Sabe cómo dijo el rey Asa en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 14 versículo 11? ¿Sabe cómo dijo el hombre? En nosotros no hay fuerza, pero para ti no hay diferencia. Para dar tu ayuda al pequeño como también al grande, nosotros nos acercamos a ti para que nos llene de capacidad, porque nos vamos a enfrentar con el enemigo. ¿Cuántos eran ellos? Eran 500,800, fíjese hermano. ¿Cuánto era el enemigo que ellos tenían por delante? Era 1,000,000, fíjese hermano, casi era la mitad, ¿verdad? Casi ellos eran la mitad, pero buscaron a aquel que llena de fuerzas a su pueblo, fíjese hermano, ¿verdad? A aquel que puede, se acercaron a él y Dios les dio el triunfo, les dio la victoria, fíjese hermano, porque así hace Dios, fíjese hermano. Ojalá que este año nosotros, como los hermanos en este lugar, no digamos, no se puede, tal vez no vamos a poder, nosotros quisiéramos, pero tal vez no podemos. ¿Qué propósitos, qué se ha propuesto usted en este año? ¿Se ha propuesto para servir al Señor, hermano? Las fuerzas de este mundo le han vencido a causa, oiga hermano, que nosotros hemos sido negligentes en buscar al Señor. Dios tiene su promesa para con nosotros. Oiga hermano, Dios los ha sacado de Egipto. Egipto representa al mundo. Ese pueblo tiene fuerzas como las del búfalo, fíjese hermano. Y cuando el creyente está ya le vamos a mostrar, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿qué hace un creyente fortalecido? ¿Qué hace un creyente que está lleno de fuerzas? Fíjese hermano, que está capacitado. ¿Qué es lo que el creyente puede hacer? Fíjese hermano, porque ya le explicaba hermano, cuando uno no tiene fuerzas, es verdad. ¿Cuántos creyentes desalentados no tienen voluntad de hacer nada? Hermanos, hagamos tal cosa. Que lo hagan los hermanos, a ellos pueden. Esa es la voz de un debilitado, fíjese hermano. Hermano, vayamos a tal parte. Ahorita no puedo, hermano. Dios sabe que yo no puedo. Podemos.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces, ya le explicaba, fíjese hermano, nos alejamos del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto creyente se ha alejado de su Señor? Usted va cuando quiere. Hay quienes poco perseveran, ha dejado la oración, ha dejado la enseñanza. Otros ya no llegan ni al partimiento del pan. Otros han dicho que cada 20 días van al partimiento del pan, fíjese hermano, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros empezamos a alejarnos del Señor? Un día dijo Dios a Israel: este pueblo solamente de dientes alables me ama, dijo Dios, pero su corazón no está conmigo. ¿Cuántos solo decimos que amamos a Dios de dientes alables, verdad? Solo fingimos amor, pero muchas veces nosotros estamos lejos del Señor, ese hermano. Más nos preocupamos por las cosas de esta vida, ¿verdad? Más nos preocupamos por lo que es de nosotros. Por lo que es de nosotros, sí, ¿verdad, hermano? Entre más hay, más queremos nosotros. Más queremos por nuestra salud. Muchas veces somos amadores de sí mismos más que de Dios. Y por eso el creyente vive todo el tiempo desmayado. Tal vez en los materiales usted está gordo, colorado, pero si viene de tierra fría, ¿verdad, hermano? Quienes bien chapuditos están, bien colorados. Pero lo espiritual no tiene fuerza, ¿verdad? Con una cosita tan sencilla se queda el creyente. No soportamos las luchas, las aflicciones en la vida, fíjese hermano, porque recuerde que necesitamos fuerzas. En esta vida, oiga hermano, necesitamos fuerzas espirituales para servir a Dios. Necesitamos acercarnos al Señor, o será que ya se conformó usted así como está. Estamos tan seguros que no. Todos anhelamos bendición en la vida. Todos anhelamos prosperidad. Todos anhelamos ir hacia adelante. No sé qué le dijo usted al Señor cuando se entregó al Señor en la vida. Oh Señor, tú me das la vida. Ayúdame a servirte el resto de mi vida. Yo quiero servirte más. Darte mi juventud, mayormente la juventud, otros que ya fueron alcanzados ya en la vejez, siquiera en los últimos días, ¿verdad? Pero necesitamos estar fortalecidos, vigorosos, fuertes, fíjese hermano, para servir al Señor, porque de lo contrario, usted ahí haciendo la luchita, dicen algunos, va a encontrar a un hermano, ¿qué tal hermano? Por aquí jalando en la carreta. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es la energía del cielo, oiga hermano, donde nosotros podamos fortalecernos, fíjese hermano, recuperar nuestras fuerzas, porque a Dios le interesa que en este año, fíjese hermano, es un año desconocido. ¿Saber qué cosas habrá? No lo sabemos. Esperamos en el Señor que todo sea bien en nuestra vida, fíjese hermano. Pero no todos los años son iguales. Hay años de bendición, fíjese hermano, que todo le va bien al creyente, fíjese hermano. Le salen bien sus negocios, todo lo que usted aprende, pero hay años que vienen aflicciones en la vida, fíjese hermano. Hay años de tiempos, hay tiempos difíciles en la vida. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, fíjese hermano, ¿verdad? Necesitamos nosotros estar fuertes, llenos de fuerza, llenos de capacidad para poder enfrentarnos con las cosas que vienen a la vida, fíjese hermano, ¿verdad?
y mayormente en los trabajos en la obra. Miremos qué hace un creyente que está fortalecido. Tiene fuerzas como las del búfalo. Si nos faltan fuerzas, fortalezcámonos en el Señor, acerquémonos a Él, busquemos desde todo nuestro corazón, mayormente en la oración. Fíjese, hermano, en nosotros no hay fuerzas. Mira mis luchas, mira mis aflicciones, ya le explicaba. Asa expuso su incapacidad ante Dios y Dios los bendijo, Dios peleó por ellos. Oiga, hermano, los capacitó para enfrentarse contra el enemigo. Dios puede. Estamos viendo cómo nuestros hermanos en las delicias están haciendo conferencias año por año. Fíjese, hermano, un pueblo pequeño, pero que han estado fortalecidos en el Señor, porque miremos que hace un creyente lleno de fuerzas. Oiga, como dice la palabra de Dios, un texto más. La segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo que tenemos para leer 8. Capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, versículo que tenemos para leer. Leamos desde el 1 en adelante, oiga conmigo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado aún. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice que en las iglesias en Macedonia, oiga, hermano, esos hermanos en el principio, ¿saben qué sufrimiento tenían? Porque de la aflicción nadie se libra, fíjese, hermano. ¿Se acuerda usted de las palabras del Señor Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción. La aflicción va a llegar a ustedes. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido. De la aflicción nadie se libra, fíjese, hermano. Por eso en el día del bien hay que gozar. Y en el día de la adversidad, dice la Escritura, que también hay que considerar, fíjese, hermano. Los hermanos en Macedonia estaban pasando tribulación, fíjese, hermano. Tres cosas. Ya se fijó usted que cuando viene una cosa a la vida del creyente no viene sola, fíjese, hermano. Trae un montón. Usted está saliendo de una cosa, de repente te cae en otra. Ya va saliendo de repente otra, fíjese, hermano. Yo a veces si ya estoy respirando aire puro, de repente viene otra cosa, fíjese, hermano. Y no faltan las luchas en nuestra vida. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar en la vida. Dice que los hermanos estaban pasando por tribulación, fíjese, hermano. Pero estaban llenos de fuerzas. Dios los había capacitado, no se habían separado del fuerte, del poderoso, de aquel que todo lo puede, de aquel que da poder a su pueblo, fíjese, hermano. Porque es una bendición cuando el creyente no se separa, porque a veces lo que nosotros hacemos es dejar a Dios, fíjese, hermano, en el tiempo difícil, ¿verdad?
porque no falta, hermano. Este año por allá le cayó un árbol en la casa de un hermano y lo dejó pura lata de Coca-Cola, fíjese, hermano. Íbamos para unas reuniones y cabal pasábamos ahí donde estaba el hermano, estaba llorando. ¿Y sabe qué me dijeron ahorita? ¿Dónde está tu Dios, pues? ¿Cómo dice que ustedes son cristianos? ¿Cómo dicen que Dios está con ustedes? A ver, está tu Dios, pero ¿verdad que no te ama? ¿Verdad que el diablo aprovecha, hermano, en el tiempo difícil, en el creyente? Mira, tu Dios ya te dejó. Si es que Dios les ama a ustedes, ¿por qué Dios permite las cosas? De repente le van a decir así, hermano, ¿por qué son enfermos te matemos? No que servís a Dios, pues. No que Dios todo lo puede. A veces Dios permite las cosas en nuestra vida, fíjese, hermano. A ver, ¿qué va a hacer usted? O lo deja, o sigue firme, o sigue fielmente a su Señor, hermano, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted en la aflicción? Porque cuando hay bendición, ¿quién no va a cantar? ¿Quién no va a servir a Dios cuando hay buen dinero? Cuando hay buena comida, cuando hay buen calzado, buen vestido. Ya no hay otro como nosotros, ¿verdad, hermano? Dice ahí don David, el siervo del Señor, hasta de andado cambiamos nosotros, ¿verdad? Hasta de dos cambia el creyente, ¿verdad? Anda buen dinero, pero pan puro no hay. A ver qué hacemos nosotros, hermano. Muchas veces nos apartamos y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Qué bueno es cuando el creyente tiene fuerza, se lleva los problemas, los obstáculos en la vida. Fíjese, hermano, la pobreza, ya le explicaba, fíjese, hermano, la pobreza para los hermanos en Macedonia, la tribulación para los hermanos en Macedonia no era un problema, un obstáculo para que ellos no podían ofrendar, para que ellos no podían darle a su Señor, al Dios del cielo, aquel que es el dueño de todas las cosas. Ellos, hermanos, no estaban viendo, porque tenía este pueblo que es sacado de Egipto. Dios está con ellos y tienen fuerzas como las del búfalo. Ah, qué bendición, fíjese, hermano, qué bendición. Si nosotros nos vamos a mantener cerca del Señor, hermano, nosotros, ¿verdad? No nos vamos a separar, vamos a buscar siempre su presencia, sabiendo que en Él tiene las bendiciones. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón, verdad? Sansón era un superhombre cuando Dios estaba con él, invencible, fíjese, hermano, ¿verdad? Y creyó que era su propia fuerza. Cuando Dios se separó de él, ¿sabe cómo hizo don Rogelio? Valió un cero a la izquierda. Y es cierto, fíjese, hermano, porque sin el Señor nosotros no valemos nada. Nada. Recuerde que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y a Él le debemos todo, fíjese. Pidámosle a Dios, que estamos débiles, no tiene fuerza. Usted dice, usted estoy pensando quedarme, estoy pensando irme de la asamblea o de mi lugar. No sé, mucho puede ser tan grande, puede ser su problema. Pídele al Señor que le llene de fuerzas para resistir, que le dé capacidad, porque las cosas pasan, fíjese, hermano. No es todo el tiempo un problema, no es todo el tiempo. Una enfermedad no dura 100 años, ni hay enfermo que lo aguante, es la gente. Hay cositas que vienen a la vida, fíjese, hermano, por las cuales a veces el creyente se corre. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Acudir a la fuente. Si tú estás con nosotros, estamos tan seguros que todas las cosas, los problemas, las dificultades, lo vamos a llevar. Si tú nos has fortalecido, Señor, ayúdanos en este año. ¿Cuántos lugares no hacen conferencias por causa del miedo? Porque no
podemos, somos poquitos nosotros. Miren, hermano, tiene fuerzas como las del búfalo. Miren los de Macedonia, le dieron al Señor de sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Oiga, hermano, porque estaban fortalecidos, Dios los había capacitado, y cuando el creyente está capacitado, las cosas de la vida no son un tropiezo, dígase, hermano. Dice usted, yo soy pobre, no puedo. Dios sabe que no podemos. Si queremos, podemos, dígase, hermano. Si nos proponemos hacer algo para Dios, algo es injusto Dios. Habrá algo difícil para Él. Habrá algo que Dios no lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible al que cree, fíjese, hermano. Pidámosle a Dios este año que nos ayude a hacer su santa y bendita voluntad. Acerquémonos a Él, porque Él puede capacitarnos. Último texto. Oiga cómo dice. Hebreos capítulo 11. Miremos a estos hombres. Echémosle una miradita. Hebreos capítulo 11, versículo que tenemos para leer es leamos el 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hoy, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Oiga, hermano, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oiga, estos hombres, hermano, quedaron escritos para nuestra enseñanza. Ellos no eran fuertes, así dice la palabra de Dios. Se hicieron fuertes en batalla. ¿Cómo? Por fe. Le creyeron a Dios, le buscaron, se acercaron a Él. Ninguno de cuantos en Él confían serán avergonzados en la tierra. Ninguno de cuantos que buscan a Dios, oiga, hermano, que le sirven con un corazón sincero, que se acercan a Él, oiga, hermano, en la tierra serán avergonzados. Dice que estos hombres se hicieron fuertes, taparon. ¿Qué cosas hicieron? Fíjese, hermano, porque Dios los capacitó, oiga, hermano, porque así hace Dios con su pueblo, así hace Dios con sus hijos, así hará Dios con nosotros este año. Fíjese, hermano, saber qué cosas, fíjese, hermano, qué propósitos hay. Propongámonos, busquemos a Dios, y que las cosas de esta vida no sean un obstáculo. Cuando el creyente está lleno de fuerza, se lo lleva, fíjese, hermano, se lo lleva, es como un río. A cuando apenas está corriendo el rechuelito, le cae un barranco, le cae un palo, ahí se queda parado. Prueba usted tapar el naranjo que está por aquí, se quita. Ahí, cuanto piedra, cuanto palo, cuanto que se lo lleva, porque tiene una gran fuerza, una gran fuerza. Así es el creyente que está cerca de su Señor, hermano. Un día le dijo Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa bendita. Hoy es para nosotros. Acerquémonos al Señor, busquemos su presencia, anhelemos siempre estar cerca de Él, implorando su favor. Su promesa es: mi pueblo tiene fuerzas como las del búfalo. Que Él bendiga a su Padre.